La aridez, la sensación palpable de la tierra resquebrajada bajo los pies, el sol inclemente abrazando la piel, el aire enrarecido que dificulta la respiración. Esa es la imagen que reverbera en mi interior cuando pienso en el alma sedienta. Una sed que no se mitiga con agua, un vacío que ninguna posesión material logra colmar. Una búsqueda incesante de algo que se extravió o quizás nunca se halló. Es el eco del Salmo 23 que resuena en este desierto interior, no como una mera recitación de palabras reconfortantes, sino como un derrotero hacia un oasis largamente olvidado: el Valle Sombrío. La metáfora ancestral que se materializa en nuestros miedos más profundos, en nuestras angustias más viscerales, la sombra de la muerte que se cierne sobre cada decisión, cada paso incierto, cada noche insomne, la soledad que se instala como un inquilino indeseado, susurrando dudas y desesperanzas al oído. Es en este valle, en esta oscuridad palpable, donde la fe se erige como la única luz capaz de guiar nuestros pasos. No una fe ciega, sino una fe que se nutre de la esperanza, de la promesa de un amor incondicional, de un pastor que jamás abandona. Asu Gray. El problema medular que emerge de este valle sombrío es la desconexión. La desconexión con nuestra esencia, con nuestra espiritualidad, con la fuente de paz que reside en nuestro interior. Perdidos en medio de la vorágine de la vida moderna, abrumados por la información y las distracciones, nos alejamos de ese lugar de silencio e introspección, donde podemos escuchar la voz suave y consoladora de Dios. Hemos olvidado que somos peregrinos en busca de un hogar eterno, y nos aferramos a bienes materiales y efímeros, buscando en vano la felicidad en lugares donde jamás podrá ser hallada. La singularidad de este recorrido reside en su visualidad. No se trata meramente de comprender intelectualmente el Salmo 23, sino de experimentarlo en toda su plenitud sensorial, de transformar las palabras en imágenes, los versículos en escenas vívidas, las metáforas en experiencias concretas. De mí, sentir la textura de la grama verde bajo los pies, la frescura de las aguas quietas en nuestro rostro, el sabor del banquete preparado frente a nuestros enemigos, de permitir que la fe se convierta en un escudo, protegiéndonos de las flechas del miedo y la duda. La aridez inicial no es un fin, sino un comienzo. La sed no es una maldición, sino un llamado apremiante. El valle sombrío no es un abismo sin retorno, sino un portal hacia la transformación. Esta travesía versa sobre la transmutación de la duda en confianza inquebrantable, del miedo en esperanza radiante, de la soledad en comunión trascendente. Se trata del redescubrimiento de la paz divina que yace en nuestro interior, la certeza del amor perdurable, la promesa de un hogar eterno. Es sobre permitir que el buen pastor nos guíe por sendas de rectitud, nos conduzca a aguas de sosiego, nos prepare una mesa abundante en presencia de nuestros adversarios. El miedo a la soledad, la angustia de la incertidumbre, la sombra de la muerte, esos son espectros que nos acechan, que nos paralizan. Pero la promesa del consuelo divino, la presencia constante del buen pastor, la certeza de que Él está con nosotros en todo momento, esa es el ancla que nos mantiene firmes, la luz que ilumina nuestro camino. La travesía que emprendemos ahora es una travesía de fe, una travesía de esperanza, una travesía de amor, una travesía hacia la paz que sobrepasa todo entendimiento, hacia la alegría que desborda el corazón, hacia la vida eterna que nos espera. La imagen del buen pastor, entonces, emerge no como una figura distante e idealizada, sino como un compañero constante en nuestra travesía.
Es crucial comprender que este pastor no solo nos orienta, sino que camina con nosotros a través del valle. A diferencia de un guía que señala el camino desde la distancia, el buen pastor se sitúa al frente, abriendo brecha, pero también permanece a nuestro lado, sintiendo la gélida sombra y la aspereza del terreno. Reflexione ahora sobre cómo esto se manifiesta cuando se enfrenta a un diagnóstico inesperado, una pérdida irreparable, una traición lacerante. No estamos solos en esos instantes. La vara y el cayado, símbolos de su autoridad y cuidado, nos protegen no de la ausencia de sufrimiento, sino dentro del sufrimiento. Otro aspecto fundamental y que a menudo pasamos por alto es la mesa que se nos prepara en presencia de nuestros enemigos. No se trata en este caso de una victoria terrenal, de humillar a aquellos que nos desean el mal. Al contrario, es la demostración de una paz interior tan profunda, de una confianza tan inquebrantable, que nos permite nutrir nuestra alma incluso en medio de la adversidad. Consideremos, por ejemplo, la situación en el ámbito laboral donde la competencia es feroz y las intrigas constantes. La mesa preparada representa la capacidad de mantener la serenidad, la integridad y la generosidad, aun estando rodeados de hostilidad. Es la manifestación de una fe que trasciende las circunstancias, que nos permite alimentar nuestra alma con la paz divina independientemente del caos que nos circunde. Añádase, además, que las aguas mansas y los prados verdeantes no son meros destinos, sino estados del alma que podemos cultivar. La búsqueda incesante de un futuro paradisíaco, de una recompensa distante, nos impide apreciar la belleza y la serenidad del presente. Las aguas mansas representan la paz interior que podemos hallar al silenciar la mente, al sosegar las preocupaciones, al conectar con nuestra esencia divina. Los prados verdeantes simbolizan la nutrición espiritual que recibimos al dedicarnos a la oración, a la meditación, al servicio al prójimo. Reflexione, por consiguiente, sobre cómo puede incorporar estas aguas mansas y estos prados verdeantes a su cotidianidad, transformando cada instante en una oportunidad de crecimiento y renovación. Por otro lado, la sombra de la muerte, aunque pavorosa, no tiene por qué interpretarse como un presagio de desesperación. Paradójicamente, puede ser un recordatorio de la preciosidad de la vida, una invitación a vivir con mayor intensidad, con más propósito, con más amor. La sombra de la muerte nos confronta con nuestra finitud, con la fragilidad de la existencia, y nos impele a valorar cada instante, cada relación, cada oportunidad. Es como un espejo que refleja nuestra mortalidad, pero que también nos revela la belleza y la trascendencia de cada elección, de cada acción, de cada palabra. De este modo, la sombra de la muerte se convierte en un catalizador para una vida plena, una fuerza motriz para la búsqueda de la felicidad y la realización personal. En contrapartida, la promesa de consuelo no es una simple garantía de que el dolor se desvanecerá, sino más bien la certeza de que no estaremos solos en medio de la aflicción. El consuelo divino es un abrazo que nos arropa, una presencia que nos escolta, una fuerza que nos apuntala. Es la voz tenue que susurra a nuestros oídos: estoy aquí, te amo, jamás te abandonaré. Es la mano que se extiende para levantarnos cuando desfallecemos, el hombro que nos acoge cuando lloramos, el corazón que se apiada de nuestras flaquezas. Por consiguiente, el consuelo no suprime el dolor, sino que lo transmuta, lo resignifica, lo integra en nuestra travesía de crecimiento y aprendizaje. Profundizando en la promesa de un hogar eterno, se vuelve apremiante desmitificar la noción de que éste se restringe a una morada celestial post-mortem. En cambio, visualicemos el hogar eterno como un estado del ser,
una resonancia continua con la divinidad que permea cada instante de nuestra existencia terrenal. Pensemos, por ejemplo, en la sensación de pertenencia que experimentamos al conectarnos genuinamente con otras personas, al dedicarnos a una causa que trasciende nuestro ego, al perdernos en la belleza de una obra de arte o en la grandiosidad de la naturaleza. Estos momentos efímeros son, en realidad, vislumbres del hogar eterno, premoniciones de la plenitud que nos aguarda. Otro aspecto crucial a considerar es la metamorfosis de la fe en un baluarte. La fe, a menudo concebida como una creencia ciega, se revela en su esencia como una armadura forjada en la experiencia, en la resiliencia, en la superación. Es la fe la que nos permite encarar las críticas con ecuanimidad, los reveses con perseverancia, las tentaciones con discernimiento. Imagine ahora la situación de un emprendedor que tras incontables intentos fallidos se encuentra al borde de la bancarrota. La fe, en este contexto, no es la garantía de un éxito inminente, sino la fuerza motriz que lo impulsa a levantarse, a aprender de los errores, a reinventarse. Es la convicción inquebrantable de que, incluso en medio de la tempestad, existe un propósito superior, una lección que aprender, una oportunidad que aprovechar. Aunado a esto, cabe resaltar la importancia de cultivar la gratitud como un portal hacia la abundancia. La gratitud, en su manifestación más genuina, trasciende el mero agradecimiento superficial, erigiéndose como un reconocimiento profundo y constante de las bendiciones que nos rodean. Implica la capacidad de discernir la belleza en los detalles más nimios, la alegría en las situaciones cotidianas y el regalo inherente a las relaciones interpersonales. Piénsese, por ejemplo, en la sencilla experiencia de contemplar el amanecer, de degustar una comida preparada con esmero o de compartir un instante de risas con un amigo. Al fomentar la gratitud, franqueamos las puertas a la prosperidad en todos los ámbitos de nuestra existencia, atrayendo hacia nosotros un sinnúmero de razones para celebrar y agradecer. No obstante, la travesía del alma en pos de la paz divina no está exenta de escollos. El autosabotaje, la procrastinación, el temor al fracaso, tales son los óbices que se alzan en nuestro camino, poniendo a prueba nuestra fe y nuestra determinación. Resulta fundamental reconocer estos impedimentos como oportunidades de crecimiento, como plataformas de lanzamiento para nuestra evolución espiritual. Considérese, por ejemplo, la propensión a aplazar tareas importantes, a eludir confrontaciones, a sucumbir a la indolencia. Al identificar estos patrones negativos, podemos esforzarnos por transformarlos, cultivando la disciplina, el coraje, la perseverancia. Sin embargo, la travesía hacia la paz divina no es una empresa solitaria. La comunión con otros que comparten la misma búsqueda, el apoyo mutuo, el intercambio de experiencias, estos son elementos esenciales para nuestro crecimiento espiritual. Imaginen, ahora, la fuerza que emana de un grupo de personas unidas por la fe, la esperanza, el amor. Al conectarnos con otros corazones sedientos de paz, fortalecemos nuestra propia travesía, aprendemos de los errores y los aciertos ajenos y nos sentimos amparados y alentados a seguir adelante. Adentrándonos entonces en la complejidad de la mesa abundante frente a los adversarios, se torna imperativo desmitificar la idea simplista de que se trata meramente de una ostentación de bendiciones en medio de la hostilidad. En realidad, esta mesa representa la capacidad intrínseca de nutrir la propia alma, incluso cuando estamos rodeados por un ambiente tóxico o desafiante. Pensemos, por ejemplo, en la situación de un artista que, a pesar de las críticas mordaces y la falta de reconocimiento, continúa creando con pasión y fervor. La mesa abundante
en este contexto, simboliza la fuente inagotable de inspiración que reside en su interior, la fuerza vital que lo impulsa a expresar su arte, independientemente de las circunstancias externas. Es una demostración de resiliencia que trasciende la búsqueda de validación externa, encontrando sustento en la propia esencia creativa. Análogamente, las aguas tranquilas y los prados verdeantes no se limitan a un refugio físico o a un periodo de descanso temporal. Representan más bien la habilidad de cultivar la serenidad interior y la nutrición espiritual en medio del caos de la vida cotidiana. Considere ahora cómo esto se aplica cuando usted se enfrenta a un plazo de entrega ajustado en el trabajo, una discusión acalorada en casa o un trancón caótico en el tráfico. Las aguas tranquilas se manifiestan en la capacidad de respirar hondo, de mantener la calma, de no dejarse consumir por la ansiedad. Los prados verdeantes se revelan en la elección de enfocarse en el presente, de apreciar las pequeñas alegrías del día a día, de nutrir el alma con pensamientos positivos y palabras de aliento. En contraposición, la sombra de la muerte, lejos de ser un mero presagio de finitud, puede servir como un catalizador para la autenticidad. Nos invita a confrontar nuestras máscaras, a abandonar las falsas pretensiones, a vivir en consonancia con nuestros valores más profundos. Imaginemos, por ejemplo, la experiencia de alguien que, tras un sobresalto de salud, decide abandonar un trabajo que no le reporta satisfacción alguna para dedicarse a una pasión largamente relegada. La sombra de la muerte, en este caso, actúa como un despertador, un recordatorio de que el tiempo es un bien precioso y que no podemos dilapidarlo viviendo una vida que no es genuinamente nuestra. Por otro lado, la promesa de consuelo no implica la ausencia de sufrimiento, sino más bien la presencia constante de un amparo incondicional. Es la certidumbre de que, incluso en los momentos más aciagos, no nos encontramos desamparados. Tal como una madre acuna a su hijo herido, el consuelo divino nos envuelve con amor y comprensión, brindándonos la fortaleza necesaria para sobrellevar el dolor y seguir adelante. Pensemos, por ejemplo, en la situación de alguien que ha perdido a un ser querido. El consuelo no disipa la nostalgia, sino que ofrece un refugio seguro en medio de la tempestad del dolor, recordándonos que el amor trasciende la muerte y que la esperanza perdura. Añádase, además, la importancia de reconocer que la travesía hacia la paz divina es un proceso perpetuo, no un destino final. Al igual que un río que se abre paso serpenteando entre diversos paisajes, nuestra jornada espiritual está jalonada por altibajos, por instantes de lucidez y momentos de desconcierto, por progresos y reveses. Lo primordial es mantener la fe, perseverar en la búsqueda y confiar en que incluso en las curvas más tortuosas del camino, el buen pastor continúa guiándonos. La promesa del hogar eterno, por lo tanto, se expande más allá de la mera expectativa de un refugio celestial. Se revela más bien como la progresiva internalización de la morada divina en nuestro ser. Imaginemos, por un instante, la construcción de una catedral. Cada piedra, cada vitral, cada arco meticulosamente posicionado para componer una obra maestra que trasciende la mera funcionalidad. De la misma manera, cada acto de bondad, cada momento de contemplación, cada ejercicio de perdón contribuye a la edificación de nuestro hogar eterno interior. En lugar de anhelar un futuro distante, somos invitados a construir activamente este santuario en nuestro corazón, convirtiéndolo en un espacio de paz, de amor y de comunión constante con lo divino. Partiendo de esta premisa, la fe como escudo,
No se manifiesta como una barrera impenetrable que nos aísla del mundo, sino como una lente que nos permite discernir la verdad en medio de la ilusión. Pensemos, por ejemplo, en un navegante experimentado que incluso en medio de una densa niebla logra orientar su navío con precisión, utilizando las estrellas como guía. La fe, en este contexto, es la brújula que nos direcciona en medio de las incertidumbres de la vida, la claridad que nos permite ver más allá de las apariencias, la convicción que nos impide desviarnos de nuestro propósito. No se trata de negar la existencia de las tempestades, sino de confiar en la capacidad de navegar a través de ellas con sabiduría y serenidad. Además, la gratitud como portal hacia la abundancia trasciende la mera enumeración de bendiciones materiales. Se revela como la capacidad de valorar la riqueza de las relaciones, la belleza prístina de la naturaleza, la oportunidad de aprendizaje que cada desafío nos brinda. Consideremos, por ejemplo, a un campesino que, incluso frente a una cosecha exigua, expresa gratitud por la tierra fértil, por la lluvia que nutre las semillas, por la fuerza que lo impulsa a seguir trabajando. Esta gratitud genuina atrae hacia sí nuevas oportunidades, fortalece los lazos con la comunidad y nutre un sentido de contento que sobrepasa las circunstancias externas. En contraposición, la travesía hacia la paz divina, inevitablemente, nos enfrenta a nuestra propia vulnerabilidad, la tendencia a compararnos con los demás, la búsqueda incesante de aprobación externa, el temor a no ser lo suficientemente buenos. Esos son fantasmas que nos acechan, que nos impiden abrazar nuestra autenticidad. Sin embargo, la verdadera fortaleza reside en la capacidad de reconocer nuestras imperfecciones, de acoger nuestras flaquezas, de amarnos incondicionalmente, como el buen pastor ama a cada una de sus ovejas. Solamente al liberarnos de la armadura de la perfección, podemos conectarnos verdaderamente con nuestra esencia divina y transitar el camino de la paz interior. Adicionalmente, la mesa abundante frente a los enemigos simboliza la victoria sobre la amargura, el resentimiento y el deseo de venganza. No se trata de invitar a nuestros verdugos a un banquete literal, sino de cultivar la compasión, el perdón y la capacidad de ver la humanidad en cada individuo, incluso en aquellos que nos han causado dolor. Pensemos, por ejemplo, en Nelson Mandela, quien, tras años de encarcelamiento injusto, se convirtió en un símbolo de reconciliación y de esperanza para Sudáfrica. Su mesa abundante fue su capacidad de transformar el odio en amor, la venganza en perdón y el sufrimiento en una oportunidad de sanación. Ahora reflexione sobre cómo esta perspectiva puede transformar sus propias relaciones, liberándolo del peso del pasado y abriendo espacio para un futuro de paz y armonía. La ampliación de nuestra comprensión sobre las aguas tranquilas, por lo tanto, nos invita a explorar la sinergia entre la quietud interior y la acción en el mundo. No se trata de una pasividad complaciente, sino de una serenidad activa, una fuerza motriz que nos capacita para navegar por las turbulencias de la vida con ecuanimidad y propósito. Pensemos ahora en un maestro de artes marciales que en medio de un combate frenético mantiene la calma y la concentración, anticipando los movimientos del oponente y respondiendo con precisión quirúrgica. La quietud interior, en este contexto, no es ausencia de acción, sino la fuente de la acción eficaz, la raíz de la respuesta sabia. Ante un desafío complejo, como la resolución de un conflicto interpersonal o la superación de un obstáculo profesional, la capacidad de aquietar la mente y conectar con la sabiduría interior se convierte en un diferencial crucial, permitiéndonos discernir la mejor estrategia y actuar con asertividad. Además,
La sombra de la muerte, en lugar de ser encarada como un final inexorable, puede ser vista como una invitación a la celebración de la vida en su totalidad, con sus alegrías y tristezas, sus éxitos y fracasos. Imagine, por ejemplo, a un fotógrafo que, al registrar la belleza efímera de un atardecer, comprende la importancia de apreciar cada instante, de capturar la esencia del momento presente. La sombra de la muerte, en este caso, no oscurece la belleza de la vida, sino que la intensifica, confiriéndole un valor inestimable. Análogamente, la conciencia de nuestra mortalidad nos impulsa a amar más intensamente, a perdonar con mayor prontitud, a vivir con más autenticidad, a abrazar la impermanencia como parte intrínseca de la travesía humana. Por otro lado, la promesa de consuelo no se restringe al alivio inmediato del dolor. Se extiende a la transformación del sufrimiento en una oportunidad para el crecimiento y el aprendizaje. Considérese, por ejemplo, la experiencia de un escritor que, tras experimentar una pérdida dolorosa, encuentra en la escritura una forma de expresar sus emociones, de dotar de significado a su vivencia, de conectar con otros que comparten el mismo dolor. El consuelo divino en este contexto no elimina la tristeza, sino que la transmuta en arte, en compasión, en esperanza. Así, el dolor se convierte en un catalizador para la creatividad, un portal hacia la empatía, un trampolín para la resiliencia. Adicionalmente, la mesa opulenta frente a los enemigos puede interpretarse como la capacidad de mantener la integridad y la generosidad incluso ante la oposición y la envidia. Pensemos ahora en un líder que, a pesar de las críticas y los sabotajes, continúa actuando con ética y transparencia, inspirando confianza y lealtad en su equipo. La mesa opulenta, en este caso, no es un premio por la ausencia de enemigos, sino la recompensa por la firmeza de carácter, por la coherencia entre los valores y las acciones, por la capacidad de transformar la hostilidad en oportunidad de crecimiento personal y profesional. La abundancia, por consiguiente, no se mide en bienes materiales, sino en integridad, en influencia positiva, en legado perdurable. De esta manera, la travesía hacia el hogar eterno se erige como un proceso ininterrumpido de expansión de la conciencia, de depuración del carácter, de profundización del vínculo con lo divino. No se trata de una búsqueda de un emplazamiento físico remoto, sino de la edificación de un estado anímico que nos consienta experimentar la paz, la alegría y el amor en su cabalidad, aquí y ahora. Aún así, la internalización del hogar eterno demanda una mirada atenta a nuestra capacidad de transformar las adversidades en peldaños hacia la plenitud. Pensemos, por ejemplo, en la crisálida, un estado aparentemente estático y confinado, pero que en su esencia representa una metamorfosis profunda y necesaria para el surgimiento de la mariposa. De forma análoga, los momentos de sufrimiento, de incertidumbre y de tribulación pueden ser vistos como crisálidas del alma, oportunidades únicas para el desapego, para la resignificación y para el fortalecimiento de nuestro espíritu. Es crucial, por lo tanto, no resistirse al dolor, sino acogerlo como un maestro severo, aunque justo, que nos guía hacia nuestra verdadera esencia. En contrapartida, la fe como lente discernidora requiere una vigilancia constante contra los espejismos del ego y las ilusiones del mundo. Imaginemos por un instante a un alpinista experimentado que al escalar una montaña imponente necesita distinguir cuidadosamente entre la senda segura y el precipicio traicionero. La fe, en este contexto, es el mapa que orienta nuestro ascenso espiritual, el discernimiento que nos permite identificar las trampas de la vanidad, del orgullo y de la ambición desmedida.
Se torna imprescindible, entonces, cultivar la humildad, la autocrítica y la búsqueda constante de la verdad para que nuestra fe no se convierta en un obstáculo, sino en un trampolín para nuestra evolución. Además, la gratitud como catalizador de abundancia se extiende a la apreciación de los desafíos y las dificultades como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Considere, por ejemplo, a un escultor que, al encontrarse con una piedra bruta y aparentemente disforme, vislumbra en ella el potencial para una obra de arte magnífica. La gratitud, en este caso, no se limita al reconocimiento de las facilidades y los éxitos, sino que abarca la valorización de la materia prima que la vida nos ofrece, incluso cuando se presenta bajo la forma de obstáculos y reveses. De esta manera, cada desafío se convierte en una coyuntura propicia para desarrollar la resiliencia, la creatividad y la capacidad de transformar lo ordinario en algo extraordinario. Por otro lado, la vulnerabilidad acogida como un portal hacia la autenticidad exige la valentía de abandonar la búsqueda incesante de la aprobación externa y abrazar nuestra singularidad. Pensemos ahora en un músico que, en lugar de imitar el estilo de otros artistas consagrados, decide expresar su propia voz con sus imperfecciones y peculiaridades. La autenticidad, en este contexto, no es sinónimo de perfección, sino de honestidad, de integridad y de coraje para ser quienes realmente somos, sin máscaras ni disfraces. Al liberarnos de la presión de complacer a todos, abrimos espacio para la conexión genuina con aquellos que resuenan con nuestra verdad. Aún así, la mesa abundante frente a los enemigos puede ser reinterpretada como la capacidad de irradiar luz y compasión, incluso en medio de la oscuridad y la hostilidad. Reflexione sobre la figura de la Madre Teresa de Calcuta, quien al dedicar su vida a los más pobres y marginados, se convirtió en un faro de esperanza en un mundo marcado por la desigualdad y la violencia. Su mesa abundante no era un banquete de exquisiteces, sino un gesto de amor incondicional, una demostración de que la verdadera riqueza reside en la capacidad de servir al prójimo. De esta manera, nuestra mesa abundante se convierte en una invitación a la generosidad, a la empatía y a la transformación del mundo a través de nuestro ejemplo. En consecuencia, la travesía hacia la serenidad interior nos conmina a trascender la mera gestión del tiempo y a abrazar el dominio de la atención. Imaginen por un instante a un calígrafo concentrado en la precisión de cada trazo, inmune a las distracciones del mundo exterior. La atención plena, en este contexto, no es la supresión de los ruidos, sino la capacidad de direccionar el foco hacia el presente, de saborear cada experiencia en su totalidad, de sumergirse en la belleza del instante que se manifiesta. Consideren ahora cómo esto se aplica cuando uno se dedica a una conversación significativa, a una práctica meditativa o a un proyecto creativo. Al cultivar la atención plena, uno transforma lo banal en extraordinario, la dispersión en concentración, la ansiedad en paz. Adicionalmente, la sombra de la muerte, lejos de paralizarnos con el temor a lo desconocido, puede impulsarnos a forjar un legado que trascienda nuestra mera existencia física. Pensemos, por ejemplo, en un profesor apasionado que, al compartir su conocimiento e inspirar a sus estudiantes, deja una huella imborrable en el mundo. El legado, en este caso, no se limita a bienes materiales o títulos prestigiosos, sino a la influencia positiva que ejercemos sobre las vidas de quienes nos rodean. Se torna crucial, por ende, invertir en relaciones significativas, en causas nobles y en proyectos que contribuyan al bienestar colectivo, para que nuestro paso por la tierra sea recordado con afecto y admiración. Paralelamente,
La promesa de consuelo se manifiesta en la capacidad de hallar belleza y significado en la imperfección, tanto en nosotros mismos como en los demás. Imagine por un instante el arte del kintsugi, donde la cerámica rota se repara con oro, transformando las cicatrices en elementos de belleza y valor. El consuelo divino, en este contexto, no elimina nuestras heridas, sino que las ilumina, revelando la fortaleza y la resiliencia que emergieron del sufrimiento. De esta manera, cada cicatriz se convierte en un testimonio de nuestra travesía, una prueba fehaciente de nuestra capacidad para sobreponernos a los desafíos y transformar el dolor en sabiduría. Asimismo, la opulenta mesa frente a los adversarios puede interpretarse como la capacidad de alimentar nuestra creatividad e innovación, incluso en entornos hostiles y competitivos. Considere ahora a un científico que, a pesar de las críticas y la escasez de recursos, persevera en su investigación buscando soluciones innovadoras para los problemas de la humanidad. La mesa espléndida, en este caso, no es una recompensa material, sino la satisfacción intrínseca de contribuir al avance del conocimiento, de desafiar el statu quo y de transformar el mundo a través de su genialidad. La abundancia, por consiguiente, se manifiesta en la capacidad de generar ideas originales, de romper paradigmas y de construir un futuro mejor para todos. En contraposición, la travesía hacia el hogar eterno exige la valentía de renunciar al control y acoger la fluidez de la vida. Imaginen por un instante un río que al toparse con un obstáculo no se detiene, sino que circunda la barrera, adaptándose al terreno y siguiendo su curso natural. De forma análoga, nuestra jornada espiritual nos invita a abandonar las expectativas rígidas, a aceptar los cambios inesperados y a confiar en la sabiduría del universo. Al entregarnos al flujo de la vida, abrimos espacio para la sincronicidad, para las oportunidades inesperadas y para la realización de nuestro propósito superior. Reflexionando sobre este recorrido hasta ahora, percibimos que los caminos transitados, aunque disímiles en sus paisajes y desafíos, convergen hacia un horizonte común. Es como si cada río, serpenteando por valles y montañas, desembocara en un océano de posibilidades, un mar de comprensión que se ensancha a medida que nos aproximamos a la ribera final. Sentimos la fuerza de un movimiento pendular, un balanceo entre la introspección y la acción, entre el silencio contemplativo y el grito de la expresión, que nos impulsa hacia adelante, rumbo a un punto de equilibrio que reside en nuestro fuero interno. En esta intrincada urdimbre de ideas, vislumbramos la formación de un mosaico, donde cada pieza, por ínfima que parezca, contribuye a la belleza del conjunto. Los colores vibrantes de la esperanza se entrelazan con los tonos sombríos de la duda, creando una paleta rica y multifacética que refleja la naturaleza misma de la existencia. Es como si cada experiencia, cada aprendizaje, cada desafío superado se convirtiera en un fragmento de vidrio colorido, moldeado por el fuego de la aprobación y dispuesto con esmero para componer una imagen que trasciende la mera suma de sus partes. Al acercarnos al desenlace de esta exploración, la sensación es que estamos a punto de descorrer un secreto susurrado, una verdad latente que reside en lo más recóndito de nuestra alma. Es como si cada metáfora, cada analogía, cada reflexión compartida fuese una nota musical, afinada con precisión para componer una sinfonía que reverbera en nuestro ser, despertando sentimientos profundos y emociones ancestrales. Sentimos la vibración de una cuerda que se tensa, la tensión de una espera que se acerca al clímax, la promesa de una revelación que nos transformará para siempre. Al observar los matices de esta peregrinación,
nos percatamos de que la búsqueda de la paz divina no se asemeja a una línea recta, sino a un laberinto de espejos, donde cada reflejo nos confronta con una faceta diferente de nosotros mismos. Es como si cada encrucijada, cada callejón sin salida, cada desvío inesperado fuera una invitación a la introspección, una oportunidad para reconectarnos con nuestra brújula interior y recalcular la ruta hacia nuestro destino. Sentimos la fuerza de un llamado que resuena en lo más profundo de nuestro ser, una voz suave que nos guía a través de la oscuridad y nos conduce hacia la luz. Así pues, con el corazón henchido y la mente predispuesta, nos aprestamos al acto final de esta travesía, conscientes de que la verdadera belleza radica en la capacidad de trocar la expectativa en júbilo, la duda en fe, el temor en esperanza. Es como si estuviéramos a punto de alcanzar la cumbre de una montaña imponente, contemplando la inmensidad del paisaje que se despliega ante nosotros, sintiendo la brisa suave que nos acaricia el rostro y respirando el aire prístino que tonifica nuestra alma. El instante de la culminación se avecina y con él la promesa de una transformación profunda y perdurable. Emerge entonces la comprensión de que la verdadera travesía no se consuma al arribar a un destino predeterminado, sino que se perpetúa en el andar consciente, en la danza incesante entre el ser y el devenir. La paz divina, tan ávidamente buscada, no reside en un reducto aislado del espíritu, sino que se manifiesta en la habilidad de entretejer la serenidad en el tejido complejo de lo cotidiano, de hallar lo sagrado en lo profano, de transformar lo ordinario en extraordinario. Es el arte de cultivar un jardín interior, donde las flores de la esperanza germinan incluso en suelo árido, donde la luz de la fe irradia aún en las noches más oscuras, donde el perfume del amor se esparce, contagiando todo a su alrededor. La Sinfonía del Alma, con sus notas disonantes y armoniosas, nos revela que la belleza no reside en la perfección inmaculada, sino en la aceptación de nuestra humanidad, con sus claroscuros, sus virtudes y flaquezas. Es la celebración de nuestra historia, con sus cicatrices y conquistas, sus tropiezos y aprendizajes, sus renacimientos y transformaciones. Cada huella en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu es un testimonio de nuestra resiliencia, un mapa de nuestra travesía, una prueba de nuestra capacidad de amar, de perdonar y de seguir adelante, aun cuando el sendero se torne arduo e incierto. El secreto susurrado, la verdad latente que reside en lo más profundo de nuestro ser, es que somos entidades infinitas, capaces de amar incondicionalmente, de engendrar maravillas, de metamorfosear el mundo que nos circunda. La clave para desentrañar este potencial estriba en la valentía de despojarnos de las máscaras, de abandonar las falsas pretensiones y de abrazar nuestra autenticidad. Es la osadía de seguir nuestro corazón, de escuchar la voz de nuestra intuición, de recorrer el sendero que nos llama, aun cuando nos conduzca por lugares ignotos y desafiantes. El laberinto de espejos nos enseña que la verdadera búsqueda es introspectiva, que la respuesta a nuestras preguntas reside en lo más profundo de nuestro ser, que la paz que tanto anhelamos se halla a un simple paso, en el silencio de nuestra mente, en la quietud de nuestro corazón. Es el arte de conectar con nuestra esencia divina, de reconocer la chispa de luz que reside en nuestro interior, de recordar que somos parte de algo trascendente, de un universo infinito de amor y posibilidades. La verdadera práctica comienza ahora, en el instante en que cerramos este libro y nos abrimos al libro de la vida, con sus páginas en blanco e infinitas posibilidades.
Que la travesía continúe, que la búsqueda persista, que la paz se manifieste en cada paso, en cada gesto, en cada palabra. Que la luz de la fe ilumine nuestro derrotero y que el amor sea nuestra brújula, guiándonos siempre hacia nuestro hogar eterno que reside en nuestro interior, aguardando ser descubierto y celebrado.